¿Alguna vez has conocido a un sociópata, psicópata, narcisista o empático oscuro? Pues bien, este video podría ser el duelo definitivo entre ellos para determinar quién gana el título de más dañino. Queremos advertir que las personas con estos trastornos siguen siendo personas y que si bien pueden perjudicar mucho a las personas a su alrededor, muchas veces no pueden hacer nada para cambiarlo. Estos trastornos de personalidad tienen rasgos oscuros o características que los hacen peligrosos para las personas que los rodean en diversos grados. Algunas personalidades son más agresivas que otras, algunas se disimulan mejor que otras, pero lo que todas tienen en común es la tendencia a ser manipuladores. Si bien todos ellos manipulan a las personas para obtener lo que quieren, cada uno tiene su forma y razones únicas detrás de por qué lo hacen. Entonces, exploremos brevemente cada tipo de personalidad antes de analizar cuál podría ser el más dañino para la salud mental de quienes los rodean. 1. Sociópatas. Proveniente del espectro de trastorno de personalidad antisocial, que por cierto no significa que prefieras la pizza antes que las personas, y con una conciencia débil junto con un sentido de empatía muy bajo, tenemos a el sociópata. Saben que están equivocados, pero encuentran justificaciones para no tener que cambiar. La sociopatía se caracteriza por, pero no se limita a, claramente la falta de importancia a cómo se sientan los demás, problemas de apego, comportamiento impredecible y de mal genio. Su baja empatía y su débil conciencia hacen que sea más fácil mentir e ignorar a los demás en busca de sus propias necesidades. Cuando se enfrentan a las consecuencias de sus acciones, reaccionan negativamente mostrando rencor e imprudencia. La sociopatía es una afección crónica que puede ser adquirida por dinámicas familiares duras como la inestabilidad de los padres o el abuso sexual. Veamos a nuestro próximo contendiente. 2. Psicópatas. También proveniente del espectro del trastorno de personalidad antisocial y con un peso de 0 empatía, el psicópata. Cualquier justificación externa de sus acciones tiene solo fines de interpretación. La psicopatía tiene algunas especificaciones diferentes a las de sus hermanos con sociopatía. Donde el sociópata es un volcán errático, el psicópata es un abismo de hielo negro y silencioso. Brrr. El sociópata demostrará que no le importa, pero el psicópata te convencerá de que sí, cuando en realidad tampoco le importa. Detectar a un sociópata es fácil. Un psicópata se esfuerza por parecer lo más normal posible mientras se esconde a plena vista. Los profesionales dicen que para diagnosticar a un sociópata hay que fijarse en lo que se muestra en el exterior. Para diagnosticar a un psicópata se basa mucho más en lo que sucede en el interior y en el porqué. Las cualidades psicopáticas como la imprudencia y la agresividad son causadas por un desequilibrio químico en el cerebro, no por la educación. Una de sus armas es que sus respuestas emocionales no son automáticas. Pueden elegir entender cómo se siente alguien si eso les beneficia. Si bien tanto ellos como los sociópatas no son necesariamente violentos, ambos carecen de las restricciones y protecciones habituales de la empatía y la conciencia para evitar que se vuelvan violentos. Si quieres saber más sobre la diferencia entre psicopatía y sociopatía, hicimos este video que puede ayudarte. 3. Narcisistas. El narcisista es la diva con más ego. Creen que todo es para y acerca de ellos. Pero refunfuñar, eres un narcisista. Cuando alguien actúa como un imbécil, no significa que tenga el trastorno. Para un verdadero narcisista, la confianza en uno mismo, los límites y el afecto básico pasan a ser sentido de superioridad, privilegio autoasignado y la expectativa de obtener alabanzas y servidumbre. En sus mentes sienten que merecen ese extra porque ellos son extra. Las demás personas son una herramienta, un juguete o una tostadora para usar hasta que no haya ningún beneficio extraíble. Y luego se descartan. Según un caso clínicamente confirmado, el narcisismo actúa como autodefensa en la búsqueda de 4 objetivos principales: combustible, control, rasgos de carácter y ventajas residuales. El combustible es cualquier emoción que puedan evocar en ti. Vampiros de las emociones, los narcisistas saborean cada bocado. Les gusta tener control sobre cómo te sientes. Roban rasgos de carácter y adoptan aspectos de otra persona y los hacen pasar como propios. El dinero, el sexo y los contactos son beneficios residuales de su suministro. Este comportamiento explotador proviene de un trauma infantil. Podría ser resultado de una sobreprotección asfixiante y de ser colocado en un pedestal o por estar en un entorno inestable. Y ahora el participante número 4. Empáticos oscuros. Este término, introducido en un estudio de 2021,
marca a este concursante como un recién llegado aún no probado. En este estudio, se descubrió que estas personas tienden a obtener una puntuación alta en empatía, pero también en rasgos de la tríada oscura, la cual agrupa el narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía. El empático oscuro podría describirse como un reflejo oscuro de nosotros mismos. Tienen todo lo que les falta a las otras personalidades que vimos, especialmente empatía. Sí, empatía. Pero la empatía de estos empáticos es solo cognitiva. La empatía emocional significa, si te duele, me duele. Pero tener empatía cognitiva o utilitaria, que es la que tienen los empáticos oscuros, significa que empatizan pero a través de la comprensión mental de lo que te sucede. Es decir, entienden perfectamente el dolor que causan, pero simplemente no lo sienten, incluso si ellos fueron lastimados directamente en el pasado. Intuitivamente entienden cómo funcionan y cómo se sienten los demás, por lo que, como un ladrón que tiene todos los planos y conoce todas las contraseñas, sus manipulaciones son muy eficaces y devastadoras. Para ellos, un gran poder conlleva una gran maldad. Si te da curiosidad la empatía oscura, tenemos este video explicándolo ampliamente. Y suena la campana indicando el final del round. El trastorno que gana el título de más dañino para tu salud mental es... Honestamente, entre el psicópata y el empático oscuro es un 50-50. ¿O no? El psicópata tiene el ataque empatía cero. No tienen restricciones de conciencia o empatía y se aprovechan de los demás sin remordimientos. Relajan tus defensas actuando aparentemente normal. Eso es peligroso. ¿Qué pasa con el empático oscuro entonces? Este podría ser el tipo de personalidad más peligroso, porque el empático oscuro puede intuir, en lugar de estudiar, lo que sienten otras personas. Esto hace que la manipulación precisa sea mucho más fácil para ellos. Si no crees en la empatía oscura, el tipo de personalidad más peligroso sería el psicópata, quienes no están atados a una conciencia. Sin embargo, si crees que la empatía oscura es una entidad válida por sí misma, entonces este sería el ganador. Ten cuidado con sus maquinaciones, ya que tienen la capacidad de conocerte bien, sintonizando y enfocando el ataque a través de la empatía. Comenta abajo tus pensamientos sobre cuál es el más dañino y por qué crees que es así. Recuerda siempre también que a pesar de que estas personalidades son un fenómeno psicológico que puede o no ser una elección consciente, si tú eres el blanco de sus ataques, no tienes la obligación de aceptar el abuso. Mantente a salvo y nos vemos pronto. Como siempre, gracias por vernos.